Bueno, entonces lo que estábamos viendo eran las tablas de contingencia la vez pasada, o tablas cruzadas. Ya habíamos visto que pues era para ver qué asociación había entre dos variables categóricas, también se llaman tablas de nombre de entrada. Entonces se especifican columnas y filas, en una variable en filas, otra variable en columnas, y los lugares que se cruzan pues son las celdas, ¿no? Son las celditas. Y veíamos un primer ejemplo. En el caso, dejé hasta el ejemplo con los errores, ya no lo corregí. El diagnóstico de diabetes, estábamos viendo lo del sexo contra el diagnóstico de diabetes, y veíamos una tabla cruzada y nos preguntábamos que la mejor representación para la interpretación de esta información es a través de los datos porcentuales, pero decíamos que había al menos tres formas de sacar porcentajes. ¿No? Cómo interpretar tres formas: porcentaje respecto del total, porcentaje por filas y porcentaje por columnas. Y que el único que no sirve para absolutamente nada es el porcentaje del total, porque me va a decir exactamente lo mismo que estamos viendo. Entonces, dependiendo de la manera en que coloquemos la información, las variables, nos va a servir el porcentaje por filas o por columnas. En el caso de esta tabla particular que estábamos viendo como ejemplo, como lo que estamos preguntando, de alguna manera estamos comparando cómo está el comportamiento de funciones por diabetes de acuerdo al sexo. Entonces lo que convenía más era sacar los porcentajes por columna, por fila o por renglón. Si hubiéramos puesto la variable sexo arriba, y si queremos contestar en la pregunta, entonces tendría que sacar los porcentajes por columna. Entonces decimos que aunque aquí las tablas cruzadas simplemente postulan una asociación, sin saber en qué sentido va, generalmente siempre estamos pensando en variables causa-efecto, y en este caso estamos pensando que el diagnóstico de diabetes depende del sexo de la persona. Entonces hay una especie de variable dependiente y una variable independiente, que son generalmente las variables que agrupan de manera natural a la población, como son la escolaridad, que son casi los factores sociodemográficos, muchas veces les decimos, la escolaridad, la situación conyugal, el sexo, la edad, etcétera, ¿no? Entonces, si esas las colocamos en filas, tenemos que sacar porcentajes por filas porque me interesa comparar las columnas, ¿no? Entonces, así es. Entonces, en el caso de la diabetes, decíamos que ese porcentaje es el que no sirve para absolutamente nada, y como se han colocado los datos, este es el caso bueno. Entonces, 44.0% de mujeres sí tenían diabetes y 35.4% de hombres tenían diabetes. Entonces, aunque los datos absolutos nos indicaban que los hombres eran más que tenían diabetes que las mujeres, esto en relación a la población que estaba considerándose de los que murieron, como murieron más hombres, pues hay más gente con diagnóstico de diabetes. Lo que observamos con los porcentajes es que la prevalencia de diabetes en el caso de las defunciones por COVID es más alta en mujeres que en hombres, ¿no? A pesar de que el valor absoluto, en valor tal cual, las mujeres tenían un menor número de casos. Entonces siempre los números los pueden engañar, pero eso siempre hay que trabajar en forma relativa, y en el caso de las tablas cruzadas hay que saber cómo obtener esas tablas cruzadas, cómo obtener los porcentajes. Después ya el caso de columnas lo pusimos nada más para ilustrar que seguía otro tipo de porcentajes, pero en este caso particular nos interesa el porcentaje por filas. Repito, si hubiéramos puesto el sexo al revés en las columnas, entonces el porcentaje de interés sería por columnas, ¿no? Y bueno, en el caso del ejemplo 2 hicimos lo mismo, pero además le cambiamos el tipo de variable, porque ya la edad, así como está agrupada, como la tenemos, no es una variable categórica nominal, es una variable categórica ordinal. Pero también las tablas cruzadas siguen funcionando de manera similar, pero además de estar viendo dos grupitos nada más, aquí puedo ver una cierta tendencia. ¿Por qué? Porque esta variable es ordinal. Entonces, lo que observamos en el caso de la presencia por diabetes es que el 9.3 tienen diabetes, el 13.8, el 26%, el 46.3,
42.6, etcétera, que van subiendo hasta la edad de 65 a 74 y en las últimas edades ya se ve una tendencia hacia abajo, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos en la clase pasada, hasta ahí vamos bien, hasta aquí no hubo ninguna pregunta, ninguna duda. Este también creo que ya lo hicimos en el R, ¿no? Este tipo de tablas, nada más que salen un poco más diferentes, ¿no? Aquí ya está como en limpio, digamos, ¿no? Entonces no sale tal cual este cuadrito. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. La pregunta es, esto ya es nuevo, ¿no? Esto es lo de hoy. ¿Cómo representar gráficamente la relación entre las variables? ¿Qué tipo de gráficas puedo yo realizar? ¿Quién me dice, quién me ayuda o quién me sugiere cómo representar gráficamente? Porque ya habíamos visto para una variable que hacíamos una gráfica circular o para una variable hacíamos, en el caso de la edad, una gráfica de barras y eran muchas categorías. Pero ahora yo quiero representar simultáneamente estas dos variables. ¿Qué sugieren? ¿Cómo le hacemos? ¿Alguna idea? ¿Alguien que quiera tomar la palabra con toda confianza? ¿Quién dice yo? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo le podríamos hacer? Veo mucha gente conectada, pero... Samantha, ¿ya puedes instalar todo? ¿Ya se instaló todo? Creo que ya. Bueno, ahí lo sigues. Entonces, ¿alguna sugerencia? La solución va a ser gráficas de barras y gráficas de barras apiladas. Pero ¿cómo serían las gráficas de barras? O sea, nosotros en lugar de tener una barrita nada más para las variables edad, que nada más, ¿se acuerdan cuando hicimos la variable edad? La voy a poner otra vez, no, rápidamente. Hicimos estas tablas, hicimos las gráficas de circulares y luego hicimos esta para la edad. Pero ahora quiero la edad y al mismo tiempo la prevalencia de diabetes. Mi internet está malo, así es que sí se escucha, ¿sigue escuchando? Sí. Sí. No, porque me mandó un mensaje de mi internet está inestable. Bueno, entonces la pregunta es cómo representar gráficamente esta otra vez, ¿no? Las dos variables simultáneamente. Y bueno, ya las respuestas son las gráficas de barras agrupadas. Las barras agrupadas, pues entonces en lugar de tener nada más como que 7 barritas o cuántas categorías tengo aquí de la edad. Tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barritas. Voy a tener como que el doble porque voy a tener también los del sí y el no, ¿verdad? Entonces lo que voy a graficar pues son esos porcentajes, el 9.3 y el 90.7, el 13.8 y el 86.7. En cada una de las barritas voy a juntarlas. Entonces, la gráficas de barras agrupadas es una opción entonces para el uso de barras. No obstante, presentar dos variables genera un cambio en la construcción. Ya no se puede hacer de manera similar como lo estábamos haciendo. Entonces, la variable que agrupa, que en este caso es la edad, siempre se va a escribir en el eje de las X, ¿no? Y en el eje de las Y, pues siempre va a ir también el porcentaje, ¿no? Pero en vez de, entonces se puede escribir cada una de esas categorías también. Y siempre también se puede construir con los absolutos o con los porcentajes. Tengan cuidado porque por default casi todos los programas lo hace con los valores absolutos. Lo más recomendable siempre es porcentajes, ¿no? Entonces, la forma gráfica de ver esto es de esta manera, miren. Tenemos realmente muchas barras. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rojas porque están las edades acá abajo. Pero multiplicado por 2 son 16 barras. Realmente, a mí el que me interesa sobre todo es el del sí, o sea, los colores azules, para ir representando los porcentajes de las personas que tenían diagnóstico de diabetes. O sea, como 9.3 subió a 13.8, 26.0, 36.3. Pero hagan de cuenta que si yo tuviera no sí, no, sino un estrato
alguna otra variable que fuera con 3 categorías, pues tendría que tener las 3 barras. Aquí porque son complementarias, ¿no? El sí y el no. Entonces, automáticamente, si yo veo los del sí, automáticamente veo los del no, porque son complementos. Entonces, a eso se le llama una gráfica de barras agrupadas. La agrupación es, o sea, la variable la edad y están agrupadas según el diagnóstico de diabetes, sí o no. ¿Sí está claro cómo está construida aquí la gráfica? Está sencilla, ¿no? Sí, ¿Está entendible? sí. Bueno, está bien. Es que si no me dice nada, ya ni sé si me están oyendo. O ya me corté yo y ya en internet me corrió. Aunque yo salga del internet, la conexión a Zoom sigue presente. Entonces ahí no se vayan a salir, ¿no? Porque me ven que ya me salí. En algún momento regresaré, si es que me corta. Bueno, ese es el caso de las gráficas de barras agrupadas. Las gráficas de barras apiladas se dan cuenta que este porcentaje más este da siempre el 100%, porque así lo construimos, ¿no? Estamos construyendo como por filas, lo voy a ver otra vez en la tabla. Este más este me da el 100%, este más este también me da el 100%. Entonces, las gráficas de barras apiladas vamos a tener juntas, o sea, una encima de la otra, de manera que yo en lugar de tener por separado las gráficas, yo tenga una sola barra para los de menos de 25, una sola barra para los de 25 a 34, pero y todas las barras, voy a tener barras del mismo tamaño, pero van a estar cortadas como a nivel de los porcentajes, ¿no? Eso es lo que va a ser las gráficas de barras apiladas. Entonces, hay tantas barras como categorías y cada barra contiene el 100% de las respuestas, dividiéndolas según el porcentaje de cada categoría. Eso es la gráfica de barras apiladas. Entonces, en este caso de este ejemplo, pues queda aquí, queda así de esta manera. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que la parte azul representa el 9.3 que estaba aquí y lo que hizo fue subirlo acá. Este 13.8 lo subió acá arriba, ¿no? Y entonces, yo veo que los menores de 25, si me quiero concentrar en los que tenían diabetes, la parte azul va aumentando, va aumentando, va aumentando, y aquí ya va disminuyendo. Entonces, a mí me gustan más las barras apiladas, ¿no? Porque como que son como de vista más fácil. Y si tuviera 3 categorías, y aquí tuviera aquí dos, entonces serían 24 barras, ¿no? Porque 8 por 3 es 24. Y acá van a seguir siendo 8. La única que va a variar es que van a estar divididas en 3 pedazos las barras. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Entonces, Sí, creo que es más fácil de leer estas barras apiladas, ¿no? Incluso a los del COVID ahí en la televisión a las 7 de la noche casi siempre presentan ese tipo de gráficas apiladas, ¿no? Porque son más fáciles de interpretar. Son más factibles de hacer a la vista. Entonces yo les sugiero, ustedes pueden hacer al final de cuentas lo que ustedes quieran, pero por simplicidad siempre traten de escoger o buscar las gráficas que se puedan leer lo más fácil posible, ¿no? Entonces esa es la idea. Este caso es muy particular porque la variable edad no solamente es una variable categórica, sí, categórica, es una variable categórica ordinal. Es decir, esto que estoy viendo acá arriba es una como tendencia. Si fuera categórica nominal, no vería ninguna tendencia, o sea, simplemente me conecto así, 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 y cada una las interpreto por separado. Entonces, el hecho de tener una variable de tipo ordinal me permite ir un poquito más allá. Y por eso hay otro tipo de gráficas que se llaman gráficas de tendencia o gráficas de línea, que me permiten graficar en el caso de variables ordinales. O sea, esas gráficas que vamos a ver solamente se utilizan cuando la variable tiene categorías ordinales, ¿sale? Porque son tendencia, y ahí sí puedo hablar de tendencia. Respecto de la edad, ¿cómo está viendo la tendencia de la diabetes? Entonces, en este caso tenemos una variable ordinal y nos permite ver esa tendencia. Y voy a tener aquí en esa primera gráfica que estamos viendo, veo las dos. ¿Sí se alcanza a ver esa gráfica? ¿Sí?
Sí, Sí. Ah, bueno, es que de repente veo que como que se plasma un poquito, ya no veo que Mariana se mueva. Y Samantha, que es la otra que tiene un video prendido, también a veces se queda así como fija hacia abajo. Entonces digo, ya creo que ya me congelé yo también. No, sigo. Pero Verónica, tú me vas diciendo, sí, 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 así. Era que sí me está contestando. sí, aquí yo le digo si se detiene. Bueno, si se detiene no se va a dar cuenta, ¿verdad? Pero bueno, Ah, no, sí, pues por eso, pero la pregunta que yo diga que si lo ven, me dice sí. Y si me ok, dicen, y si ya no me contestan, pues ya, me quedo callado, ya para qué sigo diciendo cosas. Bueno, entonces en esta gráfica lo que observamos es como es la gráfica anterior, ¿no? Pero nada más que en línea. Lo azul es lo del sí, o sea, vean cómo va subiendo los porcentajes, y el no, pues el del rojo. O sea, este porcentaje más este porcentaje, pues es el 100% también en cada una de las categorías. Incluso aquí hay un abuso de la gráfica porque la pinta continua, debe ser puntitos, pero bueno, está bien. Lo más común es verla continua, y digo que se ve como que es un abuso porque pues no hay valores intermedios, realmente son categorías separadas, aunque sí hay cierto orden. ¿Cómo mejoraríamos esto? Porque realmente cuando tenemos dos variables así de presencia o ausencia, una de las variables sí, ¿no? Pues a lo mejor la roja sí sale sobrando, ¿no? Con que lo que me interesa es la presencia de diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, una gráfica alternativa sería quitar esta y nada más ver en los que tienen diagnóstico de diabetes, que si se dan cuenta ya es como hacer un zoom, quitar la gráfica roja y hacer un zoom en esta, porque ya el máximo llegó al 50, ya no está hasta el 100, ¿no? Se quita la roja y entonces yo puedo ver claramente la tendencia, cómo va creciendo los que sí tienen diabetes con respecto a la edad, y cómo ya empieza a ciertas edades ya no haber tantas personas con diagnóstico de diabetes, ¿no? ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Son sí, útiles estas gráficas, ¿no? En el caso de variables de tipo sí, ordinal. Es más, incluso ese tipo de gráficas me permiten comparar. No solamente, si yo quisiera ver no solamente la diabetes, sino otra de las comorbilidades que más están mencionando ahí es la hipertensión, que también es un factor de riesgo, ¿no? Y que va muy ligada a la diabetes. Entonces yo podría tener no solamente la diabetes, sino también tener la hipertensión. Personas con diagnóstico de diabetes y personas con diagnóstico de hipertensión. Ya no estoy viendo el complemento, sino estoy viendo las dos variables, las respuestas sí en las dos variables, ¿no? ¿Sí está claro esta gráfica? ¿Qué está diciendo? No estoy diciendo ahorita cómo se construye, ahorita lo vamos a ver, pero estoy diciendo qué está midiendo, ¿no? Entonces observamos, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos observar? Pues que la gente con diabetes, o sea, la gente con hipertensión a edades jóvenes, la hipertensión parece ser un fenómeno que empieza a dar de las edades jóvenes en mayor medida que la diabetes, ¿no? En los grupos de menores de 25 a 34, y luego ya como que va muy paralelas, ¿no? Va muy paralelas después de los 35 hasta como los 55 años. Y luego ya empieza el declive de la gente con diabetes, pero no es porque ya dejen de tener diabetes, sino pues porque ya se murieron, ¿no? Antes por diabetes, no se murieron por COVID. Entonces ya la gente que llega con diabetes, pues ya es menor. Pero la gente que la hipertensión sigue a lo largo de toda la vida, ¿no? O sea, sí hay gente que se va a morir también por hipertensa en esas edades, pero hay otras gentes que se sumarán. O sea, como que parece de ser que incluso la hipertensión parece ser que hay un problema más fuerte. Claro, la diabetes es más porque aquí esto que ya haya menos gentes, quiere decir que se murieron. Quiere decir que tal vez la hipertensión se pueda controlar más, ¿no? No es tan fatal como la diabetes, que que es la principal causa de muerte de nuestro país. Entonces aquí sí sigue habiendo gente con hipertensión, de los que murieron por COVID, ¿no? Entonces, aquí estoy comparando dos variables y realmente estoy comparando, en esta gráfica tengo tres variables, si se dan cuenta. Uno es la variable edad, y otro es la variable diagnóstico de diabetes, y otro es la variable hipertensión. Y podría ser otra línea aquí,
con alguna otra comorbilidad, por ejemplo, los que tienen EPOC, o los que tienen asma, o los que, no sé. ¿Sí está claro? Cómo esas grafiquitas tienen una potencialidad muy importante, sí, sí están muy fuertes, pues, o sea, puedo ver muchas cosas a la vez. ¿Sale? Sí. Entonces, pues yo recomiendo, pues mucho cuando tienen variables ordinales, sacarles jugo a ese tipo de variables y hacer ese tipo de gráficas, ¿no? Obviamente aquí lo estoy haciendo con una base de datos que tiene que ver con las cuestiones de salud, pero para las cuestiones, por ejemplo, sociales, también a veces la edad es importante y podemos ver cómo se comporta cierto fenómeno social o cierta percepción de algo respecto de la edad, ¿no? Entonces también eso no le veo nada más diabetes, sino alguna cuestión, por ejemplo, de prejuicios o de no sé qué, ¿no? Que lo que veíamos incluso con el curso anterior de Estadística 3, los que estaban ahí, que es en este caso Lluvia, que trabajamos con la encuesta de discriminación, ¿no? Si no mal recuerdo. La Sí, encuesta nacional de de la discriminación, ENADIS. la ENADIS, que estaba bonita, ¿no? Bueno, estaba bonita las preguntas que hacía, no el tema, porque sí estaba muy, los estereotipos y esas cuestiones, como que reflejaban mucho pues sí, de la mentalidad del mexicano, ¿no? Discriminador y todo. Bueno, en el caso de que yo quisiera incluso comparar estas dos todavía incluso más fino, yo podría hacerlo por sexo, por ejemplo, ¿no? Digo, a ver cómo están las mujeres y cómo están los hombres, porque ya olvidé de repente el sexo de las personas. Y pues podemos hacer gráficas como este tipo, ¿no? Las mismas grafiquitas, pero en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres. Entonces observamos incluso que en el caso de los hombres comienzan más abajo los porcentajes, o sea que es desde jóvenes, las mujeres como que son más susceptibles a tener diabetes, ¿no? Las que murieron, esas son las que murieron que ya tenían diabetes, ¿no? Y en el caso de los hombres, eh, la hipertensión sí, como que se comporta más o menos similar en los dos sexos, pero los valores son más altos en las mujeres, si se dan cuenta, ¿no? Incluso vean acá esta gráfica, pues se corta, no llegan a tocar los 60, y acá en el caso de las mujeres, la hipertensión hasta sobresale los 60%, ¿no? Entonces, como que sí hay unas patologías diferenciales entre hombres y mujeres. Aparentemente la tendencia es la misma, pero la magnitud es diferente. Incluso aquí empieza a bajar más lentamente y aquí bajó más rápidamente en el caso de los hombres, ¿no? Entonces sí hay diferenciación y así. Entonces aquí ya en esta gráfica, que es una gráfica doble, digamos, estamos viendo, además de la variable diabetes, la hipertensión, la edad y ahora el sexo de las personas, ¿no? O sea que una grafiquita nos puede decir mucho, ¿no? Entonces, preguntas hasta aquí de las gráficas. No, profe. ¿Sí? Julio. ¿Nada? No. Ah, bueno. ¿Alguien que tenga algún comentario hasta aquí? Porque voy a pasar a otro tema. Yo creo que... A subir, ay, perdón. Sí. ¿Va a subir la presentación así como al Edmodo o o la va a mandar por correo? También la vamos a mandar. Además del video que estoy grabando, Ah, ya, mandamos la presentación. sí, ¿Sale? ok. O Sí, la voy a hacer en PDF o sea, voy a guardar la versión en PDF para que no se quiten las fórmulas, porque luego, como estoy editando con el editor de ecuaciones de Office, creo que algunos que tengan un Office viejito, etcétera, no pueden ver a veces las ecuaciones completas, entonces lo voy a subir en PDF para que todos lo puedan ver, ¿no? Bien, completo como lo están viendo sí. ahorita. Bueno, sin las pausas estas que le puse de animación para que vaya saliendo una tras de otra, ¿no? Pero eso más bien es con fines de ir platicando poco a poco las cosas. Pero bueno, sí lo voy a subir, ¿no? Bien, Verónica. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No he dicho cómo las hacemos, no me estoy diciendo, vean que se pueden hacer estas gráficas. Ahorita que se nos da tiempo, los vamos a hacer, ¿no? Pues ya a lo mejor esa no las hice en R, las hice en el SPSS, pero le damos un primer entrón al SPSS ahora, para los que ya tengan instalado. Incluso ustedes, y tienen la base de datos, la misma base de datos que ya les pasé, ¿no? De ahí lo estoy sacando. Bien,
¿No hay dudas? Aquí que en el chat no me está preguntando nada, Mariana. No. Dice gráficas cruzadas, gráficas cruzadas o gráficas, tablas de contingencia, gráficas cruzadas, no sé si llamarles así. ¿Qué podríamos llamarles? Pues gráficas, no sé si llamarle así, Sofiana. Sí, pero sí, bueno, no tienen un nombre, estas son gráficas de líneas y pues son gráficas donde estamos viendo simultáneamente varias características, ¿no? Primero fueron las gráficas de barras apiladas y ahora las gráficas de línea, ¿no? Que solamente funcionan en el caso de categóricas, ¿eh? No vayan a abusar de ellas porque entonces les van a decir, no, pues eso no es una tendencia, ¿no? Por eso se llaman gráficas de tendencia, porque la otra variable está abajo ordenada, ¿no? También aquí a lo mejor puede ser un mes, pueden ser años, etcétera, ¿no? Algo que que tenga categoría ordenada, pues, ¿no? O puede ser nivel de escolaridad, tal vez, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Estadística descriptiva para variables de escala o cuantitativas, entonces. Entonces ya dejamos por el momento a nivel descriptivo las variables que son categóricas, las que tienen categorías. Ahora las variables de escala como la edad, como los ingresos, como la estatura, como el peso, como algunos índices que luego construimos, se trabajan de manera diferente, ¿no? No podemos hacer, si yo tengo la edad, pues a lo mejor la edad cumplida así, cuando son discretos los valores, o número de hermanos, sí puedo hacer unas frecuencias también como lo hacía, cada categoría es un valor discreto. Sin embargo, si es la edad, pues imagínense, desde los 0 años hasta los 100 años o más, entonces se puede tener una tabla de frecuencias de 100 valores diferentes. Y ahora si es una variable continua, pues peor, ¿no? Con decimales, porque pues vamos a tener muchos valores que son 1, 1, 1, 1. Entonces no tiene mucho sentido hacer una tabla de frecuencias, pero también se suelen hacer tablas de frecuencias para observar más o menos la tendencia, pero agrupando las variables. Pero ya para el efecto de agrupar era más que nada para hacer cálculos más rápidos cuando no se tenían ese tipo de computadoras o sistemas informáticos, ¿no? Voy a comenzar entonces por el momento, antes de las gráficas para variables de escala cuantitativas, con algunas medidas, ¿no? Entonces, algunas medidas descriptivas que se pueden obtener a partir de estos datos a nivel poblacional o a partir de datos de las muestras. Entonces, si estamos hablando, recuerdo nada más que estamos hablando de una población, lo que estamos obteniendo son parámetros. Y en el caso de que estamos hablando de una muestra, lo que estamos observando son estadísticos, ¿no? Lo que se obtiene. En la muestra se obtienen estadísticos y en la población se tienen parámetros que no son fáciles de calcular porque no tenemos acceso generalmente a todas las poblaciones, salvo cuando tenemos el censo y para algunas características muy generales de la población. Los censos, acuérdense que sus cuestionarios no son tan largos y no profundizan demasiado en las problemáticas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, embarazo adolescente, discriminación, ¿no? Eso no viene en los censos, porque sería un censo enorme y un gastazo que se haría para poder explicar un censo con una batería de preguntas muy grandes, ¿no? Hay unas encuestas, algunos temas que son sobre la percepción de la corrupción, por ejemplo. Entonces eso, hacerlo a través de un censo sería muy complicado. Entonces por eso se recurre también incluso a muestras, ¿no? Y estamos hablando incluso de ese tipo de encuestas que se aplican por medio del Estado también, a través de su institución formal que se llama INEGI, aunque también hay encuestas que realizan a nivel particular algunas empresas, ¿no? Muchas empresas, que también son muestras de las poblaciones, son encuestas, o también en algún momento ustedes, quizás alguien va a aplicar un cuestionario, nosotros vamos a aplicar un cuestionario, tampoco es un censo, también que no estamos censando a todos los jóvenes estudiantes universitarios, es una muestra. Entonces lo que vamos a obtener son estadísticos. Sin embargo, sabemos que existen parámetros que son los valores que tiene la población.
Entonces la idea en la estadística diferencial va a ser, a partir de los esos estadísticos que vamos a empezar a definir, concluir los valores de los parámetros. Y bueno, vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Ustedes ya, la mayoría de ustedes ya pasaron los 2 cursos de estadística 1, estadística 2, y van a recordar que las principales medidas de tendencia central, ¿cuáles son? A ver, ¿quién me las quiere decir? Alguna de ellas. Medidas de tendencia Media, central. moda y mediana. Ajá, la media, moda, media y mediana, ¿verdad? Exactamente. Entonces, vamos nada más para recordar. Las medidas de tendencia central son valores que intentan resumir un conjunto de datos mediante un valor representativo, ¿no? Un solo valor. En lugar de hablar, aquí están todos los datos, digo, la media de esto es esto, o la mediana de este conjunto es esto, o la moda es esto. O sea, a partir de un valor que más o menos debe ser representativo, ¿no? Entonces, la moda, la mediana y la moda. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué es la moda? Muy rápido, vamos a ver, si estamos como repasando nada más. Es el El- valor que más se repite. Exacto. Entonces, la moda, y aquí pasó los 3 al mismo tiempo, ni modo. La moda es el valor que representa con mayor frecuencia una serie de observaciones, ¿no? Sin embargo, esta medida es de las peorcitas porque es poco confiable, ya que si toda la variable, todos los valores son diferentes, pues entonces no decimos que no hay moda, o si tiene varias valores que se repiten mucho en igual número de veces, pueden tener 2 o 3 valores. Eso se llama que los conjuntos son multimodales, ¿no? O hay unas modas que son más grandes, otras modas que son más chicas. En el caso, por ejemplo, Gatel cada rato dice que la epidemia, algunas epidemias ya que se han observado en el pasado son bimodales, porque tienen esto, suben y alcanzan un valor máximo que se repite muchas veces en un lugar, luego bajan y luego vuelven a subir, incluso más alto. Entonces, ese tipo de distribuciones pues son multimodales, ¿no? Pero bueno, puedes tener también datos multimodales ahí. En el caso de la mediana es el valor intermedio o el valor, digamos, que parte a la mitad, los datos, ¿no? Ordenados de forma creciente o decreciente. O sea, el valor que se encuentra en la mitad. Tenemos un problema si el número de datos es par, porque tenemos 2 valores. Si el número de datos es non, es un solo valor que divide a los dos. Es decir, si tengo 11 datos, el dato número 6 deja 5 antes y 5 después. Entonces es un número non. Y entonces el valor 6, ordenados de menor a mayor, esa es la mediana. Pero si fueran 12 valores, tenemos 2 valores, el 6 y el 7, que dividen, que dejan 5 antes y 5 después. Entonces ahí lo que se hace es sacar el promedio de los dos datos centrales, ¿no? Y por otra parte, tenemos otra medida, esa es la mediana, ¿no? Nada más recordar que es el valor que se obtiene al ordenar los datos de menor a mayor, ¿no? Y que queda a la mitad. Nada más una variante de que si es uno o son 2 datos. Ya en la práctica ya ni nos preocupamos tanto porque como usamos los programas, pues ya no simplemente les vamos a decir, pero hay que acordarse entonces la diferencia entre lo que es sobre todo la mediana y lo que es la media, ¿no? La media, ya está aquí el perro ladrando, ¿no? Pero yo no puedo quitar el micrófono, así es que ni modo. La media o promedio se obtiene mediante la siguiente expresión que está abajo. Es el promedio, ¿verdad? La suma de todos los valores divididos entre el número de valores. Ese es, obtenemos nuestro promedio de calificaciones, etcétera, salvo que nos dijeran que estuviera ponderado, un promedio ponderado, que quería decir ponderado, aquí la muestra no está ponderada, porque cada valor cada coeficiente es 1, 1, 1, 1, 1. En algunos casos las muestras son ponderadas, porque pueden tener 2, 3, el chiste es que aquí siempre me dé la n al final de cuentas, los coeficientes de las x, que aquí de manera equivocada puse x1, déjenme de una vez corregirle, porque ya como no más copié esto, es x1, es x2, es x3, hasta, uy, ya borré, espérenme. Déjenme copiarlo bien. X3, no les digo, déjenme quitarle esto. Aquí,
X3 hasta XN. Aquí le había dejado X1. Ya se dieron cuenta que lo que hago es muchas veces copiar y copiar y copiar y a veces se me olvida cambiar los índices, ¿no? Entonces, ese es en el caso de la muestra. Pero también existe una moda para la población, existe una mediana para la población, que son los parámetros. Aquí sí lo puse con ejemplo porque es una de las cosas más usuales. La media de la población, la media de la muestra se denota con la X con barrita. La media de la población se denota con la letra griega que se llama mu o mu, o como quieran decirle. Yo no llevé grecolate, ¿cómo se llama? Lengua Etimologías grecolatinas del no español. llevé eso en la prepa, entonces no sé realmente. Yo oigo que de repente algunos profesores dicen mu, otros dicen mu, y yo como soy más güey, pues digo mu, pero bueno, ni modo. Ese es un chiste que siempre hago, ni modo. No podía evitar, siempre que digo la letra griega mu, lo digo. Entonces, la letra griega mu o mu, realmente lo que está ejemplificando ahí es un parámetro que es un valor desconocido. Nosotros nunca vamos a obtener exactamente el valor de toda la población, ¿no? Pero se puede definir. Entonces, parámetro es es estadístico, lo que yo decía. También la mediana puede ser para toda la población o para la muestra. Entonces, esas son las medidas de tendencia central más usuales. Seguramente algunos maestros, incluso todavía en la facultad he visto, que les dan una serie de fórmulas para cuando los datos están agrupados. Dicen, no, vamos a verlo para cuando están agrupados y vamos a verla. Entonces, si ese es el caso, hay otras fórmulas, pero nosotros, yo digo que esto es una perdedera de tiempo ya, porque al final de cuentas, como lo estamos realizando es con las computadoras. Entonces ya nosotros nos vamos a enfocar a pensar en que tenemos los datos desagregados y que no tenemos datos agrupados. Pero sí hay fórmulas, todavía la mayoría de los libros de estadística vienen con ese conjunto de fórmulas, ¿no? Pero nosotros vamos a dejarlas, entonces vamos a usar simplemente estas que estamos viendo aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí de las medidas de tendencia central? Ya más o menos recordaron, son las mismas de siempre, ¿no? Ya siempre insistimos en esas medidas. Sí, Verónica. Que sí, ya está todo claro. Está todo claro. Bueno, a ver si a la hora de los cálculos ahorita voy a poner a calcular unas medianas. A ver si está claro. No, no es cierto, Verónica. Dice, ya no le voy a contestar. Ya no voy a decir que no. Digo No. que sí. A ver, ¿cuál es el promedio de ventas que realizas, Verónica, al día? No, ella es la otra Verónica, la de las... Ahora Verónica Hernández, es que la pasé a ver. Si dijeras, a ver, en la semana de lunes a viernes, en promedio, ¿cuántas sillas esas cómodas para sentarse a trabajar vendes? No lo sé, nunca he hecho el promedio, pero me imagino que unas 10. Fíjese lo que dice ella, me imagino, está haciendo como una hipótesis. Entonces, si revisáramos los datos de día por día, podríamos calcular en una muestra a lo mejor de 2 o 3 semanas y ver con esa pequeña muestra de semanas cuál es el promedio, ¿no? En la primera semana, la segunda semana, unas 10 semanas que se observen y ver cuánto es el promedio de sillas que vende la compañera. ¿Sí está claro? Bueno, al mes más o menos se vende en promedio, pero no de sillas, como 100,000 ¿A la semana o al día? al mes. Al mes. Ajá, pero si nos concentramos en un producto, bueno, habrá que ver si tomamos meses entonces de muestra, etcétera, ¿no? Está bien, está bien. Entonces, ventas. Nomás porque vi tu video ahí prendido, por eso te pregunté a ti. Entonces, vamos a continuar. Esas son las medidas de frecuencia, medidas de tendencia central, que son valores representativos. Y ahora vamos a pasar a las otras medidas, que son las medidas de dispersión. ¿Quién se acuerda de las medidas de dispersión? ¿Cuáles son las medidas de dispersión? A ver, ¿quién dijo yo?
¿Alguna voz varonil ahora que no hemos escuchado? ¿Algún compañero? Desviación estándar. Desviación estándar, ¿cuál más? Por lo menos de Desviación nombres. media. Varianza. Desviación media, varianza, muy bien. Todas esas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo las medidas de dispersión? También llamadas medidas de variabilidad. Entonces, lo que están diciendo es que son medidas que permiten encontrar o sea, las medidas anteriores son valores representativos y las medidas de variación o dispersión nos van a indicar si las medidas son muy parecidas entre sí o tienen muchas diferencias, es decir, si son diversas, ¿no? Si hay mucha diversidad, si hay poca diversidad, o difieren un poco, muy poco unas de otras. Si son muy parecidas, entonces querrá decir que cualquier medida de tendencia central pues va a ser buena, ¿no? Para ejemplificar, para decir ese es el valor representativo del grupo de datos. Entonces, las medidas de dispersión o de variabilidad más comunes son el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar, ¿no? Entonces, el rango es un valor, es el más sencillo de calcular. Simplemente nos fijamos en cuál es el valor máximo de la muestra o del grupo de datos y el valor mínimo y hacemos la resta. Es decir, como que mide la amplitud del el rango de dónde hasta dónde llegan los datos. Entonces, es la medida más sencilla, pero pues a su vez es quizás la más inútil, aunque sí nos puede decir más o menos cómo varían, ¿no? Y sobre todo obtener máximos y mínimos de un conjunto de datos nos permite también saber de empezar a determinar si no hay datos atípicos, si de repente estoy midiendo estaturas, si de repente me sale un máximo o un mínimo que se sale del rango esperado, pues habría que preguntarse si el dato es correcto o no. O sea, para ver si son correctos, entonces explicar por qué hay un dato atípico ahí, que todavía no definimos qué es un dato atípico. Después, la próxima sesión vamos a ver eso de los datos atípicos, ya que veamos las medidas de posición, que son los cuartiles, ¿no? Entonces, es un valor que se obtiene así, de esta manera, entonces no hay ninguna duda. Valor máximo menos valor mínimo, ¿no? Es una resta simple. Luego, la desviación media. ¿Qué es la desviación media? Bueno, la desviación media es el promedio de las distancias de cada dato respecto de la media aritmética. Todos, olvídense ahorita de la suma esta que está aquí fea. Todos ubican qué significan esas dos barras al final y al principio de esa expresión. ¿Qué es eso de x menos x barra? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Valor absoluto significa? Significa el valor absoluto, es decir, que yo voy a hacer, fíjense lo que estoy diciendo, a cada dato le vamos a restar su media, ¿no? Y dependiendo, porque hay datos que van a estar más grandes que la media y otros datos que están más pequeños que la media. Entonces, si los datos están más arriba de la media, ese es un valor positivo. Si el dato es más pequeño que la media, la resta es un valor negativo. Pero a mí no me interesa eso, simplemente me interesa la distancia que hay del dato con respecto de la media. No me importa si es del lado izquierdo o si es del lado derecho. Entonces, para eso ponemos valor absoluto. Entonces, ¿qué quiere decir el valor absoluto, Verónica? Ya que mencionabas Verónica Tamirano, que no se Eh, espante, Verónica Hernández. Bueno, lo único que recuerdo es que el valor absoluto no puede estar con un valor de menos, algo así. Tiene que ser, los valores absolutos siempre son valores positivos, algo así. Ajá, como su nombre lo dice, no me interesa el signo del número que está adentro. Siempre voy a dar como resultado el positivo. Entonces, si yo le pongo valor absoluto del 5, pues es el número 5. Si le pongo valor absoluto de 8, es el 8. Pero si le pongo valor absoluto de menos 4, me olvido del signo y le pongo 4. Si pongo valor absoluto de menos Cuando 3, son absolutos es porque están en el rango de los números reales, o sea, que no son como infinitos y así. no, más que nada viene para que yo pueda evitar los negativos y los positivos aquí, ¿no? Que yo evite positivos y negativos. O sea, no, eso es lo que me está indicando. Déjenme castigar a mi perrita que lo voy a meter acá dentro del cuarto. Espérenme tantito. Ven. Ven. Ven.
Ya me hizo un desastre aquí atrás de mí. Ven esa maceta, ya le rascó toda la tierra, ya la sacó. Y ahora ya está aquí dando lata porque ya es la hora que quiere salir. Pero no, tiene que acostumbrarse también. Bueno, Pues entonces, póngale las macetas. ¿eh? Le pongo más macetas para que vuelva a ser más tiradero. Póngale las macetas. Mira, No, ya salió. póngale las macetas. Ven, mejor aquí conmigo, ya. Aquí estás conmigo, ya. Tranquila, tranquila, tranquila. Anda hasta con su playerita porque hace frío. Bueno, sí, ya no vamos a ver entonces. El rollo del valor absoluto es de que evita el signo, nada más. Y bueno, sí, son números reales. O sea, todos estos que estamos hablando, son números reales. Y yo creo que creo que era Rebeca, o quién fue la que me preguntaba eso de los números reales. Comentaba. Sí, Rebeca. Sí. También se utiliza mucho ese símbolo cuando estamos viendo números complejos y queremos nada más ver la norma, ¿no? A lo mejor te referías a eso, pero eso ya es en otro tipo de aritmética, que muchas veces decimos, a ver, aquí estoy viendo un número complejo que tiene una parte real, una parte imaginaria, y nada más voy a ver la norma, le llaman a eso, y que es un número real. No sé si a lo mejor en algún momento en algún curso lo viste eso, pero a eso se refiere allá. Es otro símbolo que se utiliza en otro contexto también, ¿no? Entonces, a ver, voy a estar en mordelona. Tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, entonces la desviación media simplemente es un promedio de qué tan alejados están los datos. De hecho, esta medida debería ser la más, como que suena intuitivamente como la más lógica de usarse. Sin embargo, no es la que se usa. Si se acuerdan de sus cursos de estadística 1 y 2, la que más usaba no era la desviación media, sino la desviación estándar. El problema que tiene la desviación media es que esa función valor absoluto tiene un problema matemático. El problema matemático que tiene es que cuando ustedes grafican así, hace un pico. Entonces, ese tipo de funciones que tienen picos en matemáticas se llaman funciones no derivables en los picos. Entonces, el problema que tiene es que como toda esta parte que estamos viendo tiene un fundamento matemático que se basa en cálculo diferencial, integral, etcétera, y lo que se quiere buscar son funciones matemáticas bonitas, la función valor absoluto no es una función matemática bonita, es una función con los picos esos feos y no les gustan los matemáticos porque no se pueden encontrar demasiadas propiedades. Entonces, lo que se hizo fue decir, bueno, pues otra forma de evitar lo negativo es poner al cuadrado, ¿no? En lugar de valor absoluto, eleva al cuadrado, porque elevando al cuadrado cualquier número negativo o positivo, si lo elevas al cuadrado te da positivo. Y esa es la razón por la cual se define la varianza. En lugar de las barritas, se eleva al cuadrado. Entonces la varianza tiene un problema. Matemáticamente es muy bonita, o sea, funciona bien porque si recuerdan las cosas al cuadrado, pues son las parábolas y son muy suavecitas, ¿no? Las parábolas, matemáticamente hablando. Pero el problema que tiene la varianza en el términos, de hecho, en estadística siempre se habla de la varianza, en estadística formal, pero a la hora de interpretar datos tenemos problemas porque ese valor, si nosotros estamos midiendo estaturas en metros, aquí la estatura va a estar al cuadrado. Entonces es una medida que mientras la medida de tendencia central está en unidades lineales, la medida, la varianza, la medida de variabilidad está en unidades cuadráticas. Entonces, si aquí tengo los ingresos en pesos, entonces voy a tener el promedio en pesos y la varianza en pesos al cuadrado, que quién sabe qué significa eso, ¿no? Ya ustedes, como ustedes son ricos, sí pueden tener pesos al cuadrado. Yo nomás tengo pesos lineales, ¿no? Imagínense, tengo tantos pesos al cuadrado. No, pues suena bien, pero no tiene interpretación. Es un problema de interpretación. Entonces, debido a eso, pues lo que se utiliza principalmente
es la desviación estándar, o también llamada desviación típica, ¿no? Que no es más que la raíz cuadrada de este conjunto de datos, que lo que hace la varianza, entonces la desviación estándar es quitarle las unidades cuadráticas. Y no es que aquí se elimine el cuadrado con la raíz, porque esa es una suma. Entonces se tiene que calcular los cuadrados y luego voy a sacar raíces. Y lo que hacemos es quitarle las unidades cuadráticas. A final de cuentas, lo que tenemos que no perder de vista, que todo nace de la desviación media, que es un promedio de distancias de cada de los datos con respecto de la media aritmética. Por lo tanto, la desviación estándar, pues sigue siendo un promedio muy sofisticado porque involucra raíces cuadradas, pero al final de cuentas se está calculando distancias de los datos respecto de su media. Entonces, es un promedio, qué tan alejados, un promedio de qué tan alejados están los datos respecto de su media. Si este promedio, que se llama desviación estándar, es muy grande, querrá decir que si estoy utilizando la media como medida de tendencia central, quizás no sea la mejor medida de tendencia central, porque hay una variabilidad muy fuerte. De hecho, lo que fundamenta la estadística es que haya variabilidad, pero no queremos que sea tan grande que no me permita tomar un valor representativo del conjunto de datos, ¿no? Entonces, este número, pues no debe ser tan grande y la única forma de establecer una comparación es por medio de otro coeficiente que se llama coeficiente de variabilidad, que voy a ver más adelante. Nada más a manera de esta parte, ir terminando esta presentacióncita, defino que para el caso de una población, la varianza tiene esta fórmula. Aquí me falló la n, es n mayúscula. De hecho, lo voy a hacer de una vez porque si no, no se me va a olvidar. Aquí la n del de arriba no es n minúscula, sino n mayúscula. N igual acá dentro de la n. Ok. Bueno, ya al rato se lo pongo a porque ya no lo puedo poner ahorita. Entonces, va desde igual a 1 hasta n mayúscula, ¿no? Hasta n, porque n es el tamaño de la población y dividido entre n. Ese también va de igual a 1 hasta n mayúscula. Y respecto de la media de la población, eso es otra vez, tanto la varianza sigma cuadrada como sigma, que es la letra griega que se llama sigma, son parámetros de la población, es decir, valores desconocidos, no podemos calcularlos, y el objetivo de la estadística inferencial va a ser estimar esos valores por medio de técnicas descriptivas y por medio del uso de distribución probabilística, la probabilidad, ¿no? Lo que decíamos al principio. Y el asunto de que acá en la muestra se divide entre n-1 y acá entre n, tiene que ver con que el mejor estimador, que luego vamos a ver qué quisiera eso, que es el mejor estimador de la varianza es este número, pero dividido entre n-1. Si yo no le pongo el -1, ese estimador no es bueno. Tiene un problema que se llama insesgamiento. Entonces ese es un estimador insesgado, tiene un problema que se llama sesgo más bien. Entonces ese es un estimador insesgado de este. Pero después lo vamos a ver con calmita cuando empezamos a ver estadística diferencial. Aunque sea rápidamente, vamos a repasar esos conceptos de insesgamiento, de buen estimador, etc. Bueno, entonces, en resumen, medidas de tendencia central que se usan en la práctica, media, mediana, moda, sobre todo la mediana y la media. La moda muy pocas veces. Medidas de tendencia central, medidas de variabilidad que sí utilizamos frecuentemente. Para describir una distribución probabilística, la varianza se utiliza, pero en la práctica lo que más siempre estamos usando es la desviación estándar, ¿no? Eso es así lo que, en resumen, es lo que digo, lo que vimos, ¿no? Y ya, hasta aquí voy a dejar de ver esta parte porque ya es demasiado conceptos y mejor vamos a platicar de la parte práctica, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿No hay preguntas? No. Bien.
¿Ustedes ya instalaron el SPSS? Sí, yo sí. Sí, yo también. Bueno, voy a irme al SPSS. Voy a usar no la versión de 21 que les di, pero es muy parecida. Voy a usar esta versión de Macintosh, ¿no? Eso de todo se está grabando. Entonces ahora no hay un video especial. Ese video va a contener esta parte ahora también, ¿no? Estamos en vista de datos. Aquí cuando ustedes abren el SPSS, no sé si ya lo... No, les digo que no creo que sea muy viable que lo puedan ir siguiendo. Más bien ahorita obsérvenlo. Y ya después lo pueden seguir viendo el video. Entonces, si tienen voy a partir el video en dos. Hasta la parte teórica lo voy a hacer en uno y esta parte lo voy a partir como la segunda parte. ¿Está bien? Para que no quede tan largo. Para los que quieran ver nada más los del SPSS o los que quieran ver la parte de conceptos que acabo de mencionar. Entonces, cuando uno abre el SPSS, aparece o bien esta ventana o bien esta otra que está acá abajo. Si se dan cuenta, aquí hay dos. Entonces, aparece vista de datos o vista de variables. Entonces, si yo quiero empezar a trabajar por primera vez una encuesta, que esté yo definiendo variables, utilizo vista de variables. Si se dan cuenta, la diferencia es que acá en vista de datos dice var, y aquí ya cambia, porque acá me dice el nombre de variable, el tipo, la hechura, los decimales, la etiqueta. Yo creo que algunos de ustedes ya vieron el SPSS en algún curso, ¿no? Entonces, voy a hacer una pequeña base de datos de 3 variables nada más para ejemplificarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, lo que yo puedo poner, un primer dato, pues sería un número de folio, siempre cuando hagan una encuesta en papel o lo que sea, hay que foliarlos, porque luego así encontramos fácilmente a qué folio le corresponden las edades. Entonces, el folio simplemente va a ser una variable que me va a permitir, va a ser un número, no le voy a poner decimales. Vean que aquí aparece la anchura, el tipo numérico. Hay varios tipos. Si se dan cuenta aquí, después del tipo, si le doy tipo, aparecen 3 puntitos. Esos 3 puntitos me indican el tipo de variable que yo quiero determinar. El tipo de variable puede ser numérico, puede ser coma, punto, notación científica, fecha, dólar, etcétera. Cadena de caracteres. Por default me deja 8 y le quité a 0 decimales hace un rato. Entonces le pongo así con 0 decimales. Aquí la etiqueta, el nombre aquí una cosa es el nombre y otra cosa es la etiqueta. Aquí, por ejemplo, yo le voy a poner una etiqueta que tenga incluso espacios, folio de la encuesta. O sea, ahí puedo darle más grande la palabra, ¿no? Aquí valores, ahorita lo vamos a determinar, de columnas, luego lo vamos a hacer con el otro ejemplo. El tipo de medida, pues es una variable de tipo nominal, porque no voy a hacer operaciones con él. Simplemente me va a decir el código que corresponde a cada encuesta, ¿no? Y el rol es una variable de entrada. Entonces vamos a suponer que tenemos ahora la variable sexo. Y es una variable que aunque va a tener 2 valores, hombre-mujer, o mujer-hombre, como quieran, le vamos a poner, y hablo del sexo biológico y también puede haber asuntos de discusión ahora con algunos que estudian la biología del humano, porque cada vez se habla más de gente intersexual, pero bueno, eso ya es otro asunto. Por el momento voy a dejarlo así nada más en la clasificación. Y no hablo del género, hablo del sexo, ¿eh? También podemos hacer una variable género, ¿no? Que ahí no sé cuántas opciones pondría. ¿Cuántos, si hace una variable género, cuántas ponen? Hay gente que dice que nomás pongas 2 también, pero esa discusión ya no la voy a dar. Entonces Pues, aquí... o sea, podrían ser 3, no sé, o sea, como la tercera sería... Ay, es que se me olvidó cómo es. No binario podría Ajá. ser. Ándale, sí, no binario. No binario, ya que pongan lo que quieran, ¿no? Profesor, yo he visto encuestas que dicen como género, hombre, mujer, y la tercera opción es otro, y ponen como una barrita de especifique, y ya para que ellos rellenen lo Para que que... cada quien, porque si no que ya quiera. empiezas a herir susceptibilidades, ¿no? De que no estás contemplando todas las opciones, etcétera, ¿no? Pero sexo le vamos a poner como el sexo biológico, y ahorita si quieren ponemos el género, ¿no? Entonces, sexo.
Y los valores van a ser 1, correspondiente a mujer. Vean que aquí ya estoy usando esa opción que dice valores, perdón, me fui rápido. Incluso aquí le voy a poner sexo para que se diferencie sexo del encuestado. Y aquí en valores le voy a poner 1, si es mujer. Le tengo que poner el valor y luego la etiqueta, añadir. Y 2, si es hombre. Añadir, ¿no? Y ya le ponemos a aceptar. Lo vamos a dejar como eso de perdidos, luego hablamos de los perdidos. Y lo vamos a dejar como una variable que es de tipo nominal, ¿no? Oiga, profe, ¿no se puede hacer más grande la ventana del SPSS? Es que casi no A ver alcanzo si a no se ver. ve. A ver, déjame ver. A ver, déjame ver si lo puedo acercar. O sea, esta parte dices, ¿no? Para que se vea más Ujú. grande. ¿Cómo se podrá hacer? Aquí no. Y no, pues ya lo dejamos así. Había en el Windows, ¿cómo se hace? ¿Control qué? Para hacerlo más grande. ¿Control más? Sí, creo que sí. No, aquí no funciona. Déjame ver si aquí en editar, en opciones, déjame ver el visor. Pero ese es el visor de datos. En eso no había pensado, fíjate, Mariana. Qué bueno que lo dices para buscarle, porque sí, él alguna vez hice más grande eso, esas opciones. Ok. Pero no, Sí, ahorita no lo encuentro, no recuerdo, me voy a tardar más. Ujú. Lo voy a intentar por solo y luego ya les digo cómo, ¿no? Sobre todo para que lo puedan ver todo el mundo, ¿verdad? Gracias. Sí, porque esto lo puedo hacer así y luego maximizar, pero no, se vuelve a hacer, ¿no? Pequeño. Profesor, ¿y si intenta en ventana? A ver, ventana, minimizar todas las ventanas, sí, a la ventana del visor. No, ¿verdad? ¿No se ve? No. Estoy aquí. Bueno, no lo puedo hacer en este momento. Lo voy a buscar. Yo digo que está aquí en opciones. General, a ver si ven el tamaño de la letra. Windows, abrir una ventana. Está en medición, sistemas de medición. Idioma, no, eso no es. Visor, que debe ser como por aquí. Título, fondo de la página, resultado del texto. Pero esos son los resultados que se obtienen. Datos, a ver en datos, personalizar lista de variables. A ver, déjame ver aquí. No, tampoco. Moneda, resultados, gráficos, tablas dinámicas, ubicaciones, scripts. No, no me deja. No lo encuentro ahorita. Déjenme buscarlo después. Profe, perdón Sí. la interrupción. Acá abajo dice vista de variables y luego vista de datos. A ver, denle clic al lado. Ajá. Y No. me deja ver nada más los datos de acá arriba, ¿no? Como si ya estuviera capturando, mira, folio, el 54. El sexo de la persona, le puedo poner 1 si es una mujer, y ya si yo activo este botoncito, me dice mujer, pero se ve muy pequeñito, ¿verdad? Profe, Sí. es que un amigo tuvo problemas de internet y Zoom lo sacó, pero está intentando entrar. Entonces creo que Ah, está en la sala de espera. ¿es Marcos? Ajá, sí, sí. Sí, ya lo vi. Ah, ya lo admití. Lo había admitido hace rato, pero no sé por qué se quedó en sala Creo de que se espera. volvió a salir, Mariana, creo que está teniendo Sí, problemas. es que la conexión está muy inestable en su casa. Ya quedó. Sí, no puedo ver eso de verlo más grande, ¿eh? Y si era una cosita de nada. El otro día lo hice y dije, ay, aquí está tan fácil hacer esto. Y ahorita ya lo olvidé y no había pensado. A ver, en ver, a lo mejor aquí, fuentes, ¿no? Fuentes. Yo creo que debe ser por aquí. A ver, 18, le voy a dar una fuente grande.
¿Ahí así se ve mejor? Sí, mucho mejor. Sí. Entonces voy a hacer más, voy a magnificar esto, pero déjame ver si. Es que ahora ya todo esto, como se hizo así, déjame ver si esto lo puedo jalar o no. Bueno, lo abro aquí, ¿no? Tipo, anchura, decimales. Sí, ya se ve mejor, ¿verdad? ¿Así? Sí, ya se ve. Sí. Siempre. Alineación. Os voy a dejarla así para poder seguir enseñando aquí, ¿no? Entonces, así, vean que una cosa es la etiqueta y otra cosa es el nombre de la variable. Ahora sí, ¿qué tal si hubiera puesto género, no? Género. Lo voy a poner así, sin acentos y sin nada, porque para que no tenga problemas el tipo, nombre de la variable. Y luego ya le quito 3 géneros, o sea, género del encuestado. Y ahora le vamos a poner 1, hombre, o más bien igual mujer. 2, hombre. 3, otro, decía Alfonso, ¿no? Otro. ¿Es Alfonso o Alfonso es tu apellido? Y es nominal. Y entonces, ahora le vamos a decir que los que dijeron otro, le vamos a decir género otro. Y entonces ahí le vamos a dar la oportunidad de que escriba el género, ¿no? Si especificó otro, le vamos a poner ya no como numérico, sino le vamos a poner cadena de caracteres y le vamos a dejar un espacio como de 40 por si quiere hacerlo el término grande, ¿no? Y entonces, obviamente, ya es una cadena de caracteres, es un texto lo que van a escribir. Entonces, le vamos a poner especificación, especifica género. Entonces, obviamente ya no tiene valores, ya no tiene ningún valor. Y es una variable que también es una variable nominal, las variables de cadena de carácter. Vamos a ponerle una variable que se llama edad, nada más para... Y entonces, esa variable edad es numérica y vamos a dejarla sin decimales para que me puedan meter nada más la edad exacta. O la edad, más bien la edad cumplida, ¿no? La edad cumplida. Y no tiene valores porque pueden poner 18, 21, 24, etcétera. Y vamos a dejarla como esta sí es una variable de escala. Y les digo, no voy a poner ahorita más variables, nada más era un pequeño ejemplito para ir viendo. Entonces, por ejemplo, esta pues es una mujer de un folio 54, le asignamos folio 54, es una mujer cuyo género sigue siendo mujer. Y le dejamos vacío el género otro, incluso lo podemos abrir un poco más porque... Y la edad, pues vamos a ponerle, voy a inventarle una edad, 23 años. Entonces, el siguiente folio es el folio número 24. Yo estoy pensando que estoy capturando de manera diferente, no me importa el orden. Yo puedo después ordenar aquí por folio, ¿no? Entonces, ahora es un hombre. No, un hombre. Le pongo nada más el número 2 y automáticamente, aunque yo capture el número 2, una cosa son los códigos y otra cosa son las etiquetas que me muestra, ¿no? Entonces, vamos a ponerle, a ese vamos a ponerle que es 3, otro, y que cómo se podrían definir. ¿Cómo me dijiste cómo me dijo esta compañera? El de no binario, esa No, Verónica lo dijo. No binario le vamos a poner, ¿no? Ah, sí, no binario. Género no binario, que le ponga así, ¿no? Y el compañero tiene 27 años, ¿sale? Y así se puede ir uno capturando, ¿no? Sí está claro más o menos cómo generar una base de datos en SPSS, esa es la idea. Sí, perfecto. ¿Sí? Ajá. Bueno, entonces nada más así como a nivel introducción. Ahora,
Hay otra, la base de datos que yo les mandé en la clase pasada es esta, la del COVID. Yo aquí la tengo abierta ya también. Es esta base de datos y otra vez salió pequeñita, ¿no? Los letreros. ¿Dónde era? En datos, en ver, ¿verdad? ¿Era? Fuentes. Otra vez la voy a hacer grande. De 28, a ver si se ve mejor. Ya se ve mejor, ¿verdad? ¿Así? Sí. Bueno, fecha de actualización, el identificador de registro, ¿no? Lo voy a ir abriendo un poquito. El origen. Vean que como no está activado esto, si yo le activo, me da las etiquetas. Por default está la vista de variables. Si yo me voy a la vista de variables, el nombre de la variable, el tipo, otra vez, la anchura, los decimales, la etiqueta, los valores, los perdidos, las columnas, la alineación, la escala y el rol que son de entrada. Entonces, esas son las variables, que si fue intubado, y entonces las respuestas, los valores son sí, no, no aplica, se ignora, no especificado. O sea, hay más respuestas. Por ejemplo, la variable que estoy usando es la de diabetes, y es sí, no, no aplica, se ignora, no especificado. Y vean que en el caso de 97 no aplica, se ignora, no especificado. Yo esos valores ya los definí como perdidos para que no me meta ruido a la hora de hacer mis gráficas. Aquí en valores perdidos, yo le doy clic ahí y le puse 97, 98 y 99. Para la hora de que no me haga gráficas y todo esto no los incluya. ¿Sí está claro? ¿Para qué sirve la columna de perdidos? Ya desde entonces se le dio la opción de estas, ¿no? Y la forma en ver esto está orientada hacia la derecha, los datos. O sea, quiere decir que si yo veo los datos, están cargados hacia la derecha, como se ve, ¿no? Por ejemplo, voy a activar la de sexo. Vean, vamos a ver la de sexo. ¿Dónde está la de sexo? Aquí está. Esta la puedo yo cargar hacia la izquierda. Vamos a cargar hacia la izquierda y vamos a ver en vista de datos cuál fue el efecto. Entonces, nada más lo que hace es pasarlo de la izquierda hacia la derecha, ¿no? Ya lo vieron. El 2, el 1. Y bueno, si yo quiero ver también la vista de datos, también la categoría la carga hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. También la puedo centrar, como dice ahí. Ese es el efecto de la vista de variables. Esto, ¿no? De alineación. Vamos a dejarlo siempre a la derecha. Por default siempre lo pone a la derecha. Es una variable nominal. La entidad de nacimiento está como escala, porque es un código, pero realmente debe ser nominal, no es escala. Este tipo de paciente también es etcétera, ¿no? Y aquí hay otras variables que ya fuimos construyendo, que es el grupo de edad que hemos estado usando, que es esta. Incluso vamos a verlos. Voy a ver los códigos del grupo de edad 2, que son los que estoy trabajando. Menores de 25, ya le cambié de 0 a 24, porque tenemos un problema. Luego les explico por qué lo cambié de 0 a 24. 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54. Entonces, aquí es muy fácil en el SPSS hacer todos esos cálculos que hemos estado realizando. Nada más para ilustrar, voy a hacer en el caso, acá está, arriba también está la edad, miren. Aquí está la edad. Y tampoco tiene valores, ¿no? Porque se meten tal cual la edad. Si yo le doy clic, puedo ir a la edad 76 años, 62, 74, 71. Entonces, ya tengo diferentes tipos de variables. Y si yo quiero hacer alguna de las cuestiones que estaba haciendo, por ejemplo, de las que ya ilustré en el caso de las gráficas, por ejemplo, por sexo, ¿no? Pues es muy fácil. Lo puedo hacer incluso al mismo tiempo sacar la frecuencia. Le pongo aquí en analizar estadístico descriptivo en frecuencias y le pongo la variable sexo. Fíjense que aquí está toda la etiqueta de la variable y la variable dice identifica el sexo del paciente. Como están muy grandes los letreros, lo que pasa es que les puse como la etiqueta que ellos mandaban, ¿no? Entonces yo puedo con el botón secundario mostrar nombres de variables o mostrar etiquetas.
Entonces, si yo le pongo mostrar nombres de variables, aquí tengo la variable sexo, la paso aquí, y aquí ya me va a sacar la tabla de frecuencias, y además le puedo decir que me haga un gráfico directamente. Gráfico, le digo, hazme una gráfica circular, y quiero los porcentajes. Y ya. Vean toda la complejidad que tuvo R para hacer la gráfica circular, que tuvimos que darle diciendo, vamos a construir las etiquetas, vamos a construir eso. Acá en el SPSS, pues ya salió, nada más que sale en una ventana nueva que se llama resultados. De hecho, aquí están las variables, lo que les estuve mostrando, ¿no? Aquí ya vi lo que había hecho hace rato, que les estuve mostrando, hombres, mujeres, por diabetes, aquí lo hice. Entonces, aquí está la gráfica que sacó, ¿no? La tabla de frecuencias. Aquí está lo de los hombres, creo que aquí eso sí lo puedo ver. Bueno, sí se alcanza a ver, pero se podría hacer más grande también, ¿no? Bueno, lo voy a dejar así. ¿Qué horas son, Mariana? 6:34, ¿no? Entonces, aquí está, e incluso las gráficas les podemos poner todavía más cositas, les podemos poner con le doy doble clic y la puedo editar, ¿no? Le puedo incluso especificar el tipo el estilo de las etiquetas de los valores del texto, el estilo del texto, el diseño del texto, o sea, le puedo cambiar el formato, etcétera, ¿no? Las etiquetas de valores, ¿no? En lugar de que le puedo poner el título también, etcétera, ¿no? A la gráfica. Le puedo cambiar el título. Aquí dándole clic al título y ya le pongo otro título, etcétera, ¿no? Entonces, pues realmente, por eso mucha gente prefiere usar el SPSS, porque hay muchas cosas que se pueden hacer con una facilidad muy rápida, o sea, y en cambio en el R, aunque dicen que ganas mucho, pero al principio cuesta trabajo estar aprendiendo todo, ¿no? Pero hay cosas que maneja solamente el R, modelos sofisticados sobre todo. Entonces es bueno que sepan entrar al R para que digan, pues vamos, tengo mis datos y ya vieron que se pueden importar esos datos al R, ¿no? Aquí yo tengo el R, por ejemplo, y el RStudio. Yo lo que hice fue meterme, bueno, creo que no tengo abierto el R Commander. No, sí, ya lo tengo abierto. O sea, con el RStudio, con el R Commander lo que puedo hacer también es importar los datos de SPSS, entonces ya se facilitan mucho las cosas para poder ejecutar cosas con bases de datos grandes para modelos particulares que quiera aplicar en R, que solamente aparezcan en R, y yo puedo hacerlos ya importando mis datos. Entonces, por eso estoy tratando de ejemplificar con R primero, pero realmente a la vez lo que quiero es que sepan hacer las cosas, porque a veces queremos hacer algo muy sencillo, pues mejor lo hago en SPSS. Ya modelos más complejos, pues me voy al R, ¿no? Que sepan usar así las dos paqueterías o los dos softwares, ¿no? Esa es la idea con esto, con este asunto. Y bueno, por ejemplo, las tablas cruzadas, aquí en analizar, le pongo en estadísticas descriptivas, aquí hay una de tablas cruzadas, y simplemente le busco las variables que voy a cruzar. Por ejemplo, el grupo de edad, ¿no? Que teníamos. Voy a buscar los nombres de variables. Ya sé que la edad que estoy usando es el grupo de edad 2. Y lo que estoy haciendo es cruzarla con respecto de la diabetes. Y aquí con esas opciones, aquí en casillas, lo que hago es cambiarle. También yo creo que tiene una opción para ver estos menús más grandes. Lo voy a buscar para que lo veamos más claro. Porcentajes por fila, ¿no? De todos modos, en el video lo van a ver más fácilmente, yo creo. Porcentajes por fila y continuar. Entonces me va a dar los recuentos observados y los porcentajes por fila. Y ya le pongo a aceptar. Entonces aquí ya me está diciendo de 0 a 24, me está diciendo cuántos casos soy, pero además los porcentajes que ya estuvimos viendo, 9.3, 13.8, 26, 36, etcétera, ¿no? Son las tablas de contingencia. Y en el caso de que yo quiera hacer la gráfica que les mostré, por ejemplo, la de las barras apiladas, me metí a generador de gráficos
Y bueno, aquí están las últimas gráficas que yo hice. Pero si yo quiero construir, lo voy a poner aquí restablecer para que no tener nada. Primero me aparece una galería y si quiero hacer las gráficas de barras, pero las apiladas, lo primero que hago es jalar la gráfica acá arriba, el tipo de gráfica que quiero. Y luego ya le voy a decir de las variables, quiero que en el eje X me ponga la edad. Le voy a poner mostrar nombres de variables. Le pongo en la edad, que es el grupo de edad. Aquí están todas las edades. Y luego quiero que en la pila que está aquí arriba, que también no sé si lo puedo hacer más grande, así ya se puede ver más grande, ¿verdad? En la pila que está aquí arriba, me permita poner lo de la diabetes. Y ya en la pila ponemos la diabetes. Y acá de este lado me está diciendo cuál estadístico quieres calcular. Y entonces lo voy a mover más para acá para verlo. Y le digo, pues quiero un porcentaje. Tengo porcentaje acumulado, porcentaje no sé qué. Le digo, dame el porcentaje. Y luego me dice, pero dime el parámetro. ¿Y qué parámetro? ¿Qué parámetros me muestra? Pues me dice la tasa global, o sea, del total. Pues no. Total por cada categoría del eje X. Pues sí, esa, ¿no? Total de cada categoría del eje X. Porque estamos sacando el total de cada de 25 a 34, el total, el porcentaje así. Y ya. Entonces, yo puedo ya darle acá abajo también, a ver, déjeme jalarlo otra vez, la gráfica. Es que con haciéndolo grande es complicado. Entonces me voy a la ventana y voy a ver los resultados. Ahí vamos. Aquí, en la parte inferior, aparece también que le puedo dar los títulos a la gráfica, el título que yo quiera, le puedo dar los subtítulos, una nota al pie de página, etcétera. Entonces, yo le voy a dar, en este caso, déjeme hacerla pequeña porque no alcanzo a ver sí, aquí está, el aceptar. Le voy a dar a aceptar y ya me va apareciendo la gráfica como la que les mostré en la diapositiva. Entonces ya nomás lo que hice fue luego editarla, cambiarle aquí un poquito los títulos y ponerle los porcentajes acá. Pero no es así demasiado complicado, es más complicado hacer todo esto en el R, ¿no? Digamos que la estadística más básica, yo digo que siempre, o sea, mejor con los programas más fáciles. La estadística compleja que me implique un modelo sofisticado, pues yo recurriría al R, ¿no? Eso es lo que generalmente se hace, ¿no? E incluso la estadística básica luego se saca en cuadros en R, y como el R tiene problemas para graficarlo, si no es muy experto, mucha gente los va y los pega en Excel y los hace en Excel, aunque haga los cálculos en R. Entonces, como que cuando uno hace realmente la estadística así, en serio, o para artículos o para algo, pues se agarra de las herramientas que conoces, ¿no? No sé, creo que le voy a parar hasta aquí porque ya me estoy hasta mareando también de tanto. Voy a dejar ya de compartir la pantalla y voy a dejar voy a detener la grabación.